Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un comentario más de su servidor Gerardo de la Huerta, esto que es opinión en serio para todos ustedes. Y bueno amigos, primero hay que dar la bienvenida, por supuesto, a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias por su preferencia, por su apoyo. Y bueno, pues sean bienvenidos. Y bueno, pues hoy quiero hablarles de aquello que, un dicho muy popular de mucho tiempo aquí en México, que dice, tanto pedo para cagar aguado. Y así fue como terminó Marcelo Ebrard. Tanto borlote, tanto no voy a permitir, no vamos a permitir triquiñuelas, no vamos a permitir que nos hagan una chapucería, no vamos a permitir que se violente el proceso, que no se haga apegado a los principios democráticos y bla 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 para elegir al candidato presidencial del 2024, disfrazado, ya sabemos, como coordinador para la defensa de la transformación. Es tomada de pelo. ¿Todo para qué? Para terminar Ebrard doblándose por completo. Así terminó Ebrard. Terminó dando un mensaje en el que dice que qué bueno, que reconocen que hubo irregularidades en el proceso aquí y allá, pero él se queda en Morena. Por supuesto, López Obrador lo celebró. Y lo celebraron Mario Delgado y lo celebraron todos, la unidad, muy bien. ¿No? ¿La unidad en torno a qué? En torno a que se dejen. Así de sencillo. ¿Qué es precisamente lo que siempre ha querido el presidente? Siempre ha querido el presidente. El que no esté de acuerdo con él, no se es tachado de traidor. Así, de fácil. Simplemente tiene que imponer lo que él quiere, el presidente, y todo aquel que no esté de acuerdo es tachado de lo peor, sin pruebas y sin nada, simplemente es tachado de traidor, de corrupto, de conservador, de lo que quiera. Y así igualito pasó. Ebrard terminó siendo el mismo, terminó haciendo honor a la tradicional izquierda en México. Recordemos cómo era la izquierda incluso del obradorismo, cuando era oposición. Cuando fue lo que ellos acusaron tanto de fraude electoral en el 2006, me acuerdo que decían, yo estuve presente en todo ese movimiento, y me acuerdo que decían, no permitiremos la llegada de Calderón, no permitiremos la toma de posesión de Calderón, no permitiremos. Y curiosamente, en el día de la toma de posesión de Calderón, cuando se supone que estaba todo para que no se permitiera, ¿quién sabe? Se les coló Calderón por ahí. Y ya llegó y tomó posesión y así de rapidito, fue todo un alboroto en la Cámara de Diputados, silbatos y toda la cosa, y tomó posesión y se fue. Se permitió. En defensa del petróleo, por ahí del 2008, si mal no recuerdo, creo que fue en el 2008, cuando se estaba planteando la reforma energética, la de los contratos incentivados, que prácticamente entregó bloques de territorio nacional a cuartitos privados, nacionales y extranjeros. Me acuerdo yo que Claudia Sheinbaum es algo que dijo Claudia Sheinbaum en un discurso aquella vez, de lo cual no se hizo nada, no se hizo absolutamente nada. ¿Sí? Yo estuve presente en esa asamblea informativa de parte de Obrador, en la que Claudia Sheinbaum dijo que mientras no se retirara la iniciativa, iban a tomarse aeropuertos, iban a tomarse carreteras, iban a tomarse plazas públicas, iba a haber movilización en todos lados, aquí y allá, y a la mera de los balazos se llevó a cabo la reforma energética, incluso en complicidad que en aquel tiempo con el propio PRD. El acuerdo que hicieron, un acuerdo que también va por México y que la patada, ¿sí? No me acuerdo bien el nombre, en el cual el apoyo a la reforma hacendaria, fíjense, hacer la reforma hacendaria, ¿por qué? Porque para entregar el petróleo a privados, obviamente tenía que continuar desvinculándose el petróleo como parte de los ingresos principales del gobierno y que traería como consecuencia lo que ahora todos estamos viviendo, el aumento de impuestos a los ciudadanos. El golpe más duro al pequeño comercio en materia de impuestos vino precisamente de ese gobierno y fue la desaparición de los repecos. Hemos de recordar que con ello ya se tuvo que usar internet para las declaraciones, cuando antes nomás bastaba pagar una cuota fija, ¿sí? Una cuota fija que se fijaba cada año,
y nada más. No, se aumentaron impuestos y se hizo más difícil la presentación de los mismos a todos los repecos. Pero era parte del plan. O sea, esa era parte del plan. Ir paulatinamente cargándole la mano en impuestos a los ciudadanos para ir quitando la carga de ingresos que tenía que dar al gobierno el petróleo para poderse entregar a los privados. Y me acuerdo perfectamente que eso fue lo que planteó incluso Claudia Sheinbaum. Es algo que ni López Obrador ni nadie va a recordarles. Pero yo estuve ahí. ¿No iban a permitir? Permitieron. ¿No iban a permitir lo de Calderón? Lo permitieron. Igualito pasó con Marcelo Ebrard. Igualito. ¿Sí? A esa izquierda que ahora gobierna y que ahora es oposición. ¿No iba a permitir? Pues permitió. Y se dobló. Y punto. Ay, Marcelo Ebrard. ¿Qué te habrán ofrecido? ¿O qué expediente estará pendiente? Alguna de dos para que terminara haciéndolas reír y el ridículo que hiciste. El tiempo es el que se encargará de responder a cualquiera de esas dos preguntas. Bueno, siguiendo con las farsas típicas de Morena y de López Obrador, pues está la de la elección de los candidatos. Es bien interesante lo que pasó desde el viernes, ¿no? Que se iban a anunciar ya cómo iban a quedar las candidaturas. Aquí lo que llama mucho la atención es la decisión que tomó el INE y que primero dijo el Tribunal Electoral que no y luego sospechosamente dijo que sí, y se terminó avalando que se impusiera que con motivo de la paridad de género, ¿sí?, de las 9 candidaturas que va a haber, que se van a disputar en cuanto a gubernaturas en el 2024, de las 9, 5 fueran para mujeres y 4 fueran para hombres. Ay. Yo estoy de acuerdo en la paridad, pero en la paridad en materia de la participación, creo que eso es lo justo. Pero ya imponer la paridad en el resultado final, ¿a qué terminó llevando? Pues terminó llevando a que la principal candidatura para gobernador, que es la de la Ciudad de México, fíjense, el puntero que era Omar García Harfuch, y por mucho le ganó a Clara Brugada, resulta ser pues que él no, porque hay que cumplir con esa paridad. ¿En qué momento se rompió el deseo democrático tanto del INE como de López Obrador? Porque él ni siquiera se quejó, al contrario, él dice que la elección de los candidatos fue democrática. ¿Cómo puede hablarse de democracia en la elección de candidatura, concretamente la de la Ciudad de México, cuando el que la gente quiso en la Ciudad de México, de acuerdo a las encuestas, fue García Harfuch, y a quien se impone es a Clara Brugada? No, ya está claro, Andrés Manuel López Obrador. Está clarísimo que López Obrador decidió perder la Ciudad de México con Clara Brugada. Porque más allá del pasado, de lo que diga el presidente, de lo que diga Claudia Sheinbaum, de lo que digan los opositores o lo que sea, hay que irnos a la realidad. ¿Quién en su sano juicio votaría por una Clara Brugada que lleva gobernando más de una década Iztapalapa? Y ella la ha gobernado más de una década, y el único resultado que viven los ciudadanos de Iztapalapa es el incremento de la violencia, el incremento en número, en cantidad de actos violentos que suceden ahí. La agresividad de esa violencia también aumentó. El cobro de piso está a la orden del día. Bueno, ¿a qué grado ha llegado el nivel de impunidad con el que se mueve la delincuencia en Iztapalapa, como en otros lugares, como en el Estado de México, en Ecatepec y el otro, que incluso a Iztapalapa se le ha puesto el mote de Iztapalaca? O sea, ¿a qué nivel se está hablando del crecimiento delincuencial? No, nunca dejó de crecer la delincuencia desde que entró Clara Brugada hasta que dejó Iztapalapa. Nunca dejó de crecer en el tiempo que ella gobernó Iztapalapa la delincuencia. Así como ha pasado en Guerrero, así como ha pasado en Michoacán, así como ha pasado en varios estados que supuestamente la esperanza de cambio llegó a gobernar, y a la manera de los balazos simplemente se ha quedado al descubierto
lo que se ha dicho en tantas redes sociales, que se ha dicho en tantos, incluso medios de comunicación, ¿sí? De que a final de cuentas, de una o de otra manera, los abrazos, no balazos, es la instrucción presidencial. Es la instrucción presidencial para que continúe la impunidad de las bandas criminales en este país. Así. ¿Quién en su sano juicio votaría por ella? Es claro que López Obrador decidió, porque lleva las de perder, decidió perder en la Ciudad de México con Clara Brugada. Y este punto hay que ponerlo en su debida dimensión. ¿Qué significa perder la Ciudad de México? Porque ya perdió la media Ciudad de México en la elección del 2021. Yo lo había planteado en un programa hace ya mucho tiempo, en el que yo les decía, si queda a los ojos de los ciudadanos y de las víctimas, queda en la impunidad la tragedia de la línea 12 del metro, la van a pagar Morena en las urnas, y así sucedió. Media Ciudad de México la perdió, y ahora va que vuela para perder el resto que le queda de la Ciudad de México, y no es un tema menor, porque perder la Ciudad de México significa que Morena dejaría de obtener, aunque ganara la presidencia, dejaría de obtener, Morena y sus partidos satélite, ¿sí?, los votos necesarios para poder lograr el llamado Plan C de López Obrador para acabar de aniquilar al Poder Judicial de la Federación, con ese planteamiento absurdo, ¿sí? Y ahorita les voy a decir por qué. Es un planteamiento absurdo eso de que sean electos por los que sean designados los ministros de la Suprema Corte por el voto popular. ¿Por qué digo que es un absurdo total? ¿Por qué? En primer lugar, porque hemos de tener en cuenta lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo de una u otra manera ha habido evidencias, incluso pruebas, ¿sí?, de que hay sus que veres entre Morena y el crimen organizado. Entonces ya cuando vemos por ahí, ya nos damos una idea de la situación de violencia que continúa en los estados a los que ha llegado a gobernar Morena, y por ende cómo continúa creciendo el actuar y el tamaño del crimen organizado, ¿no? ¿Sí? Entonces todo esto les digo que es importante porque entonces aquí lo que vale la pena tener muy presente, ¿sí?, es que si un partido como Morena, que enarbolaba en voz de su gran jefe, Andrés Manuel López Obrador, acabar con la corrupción, yo aquí lo he dicho muchas veces, el crecimiento de la delincuencia no se puede entender sin la complacencia de la corrupción. Imagínense entonces hasta qué niveles podría escalar la corrupción en este país si para terminar eligiendo a ministros de la Suprema Corte, de una u otra manera, se haya tenido que contar con campañas infiltradas por dinero sucio. O sea, eso por un lado. Por el otro, ya vimos que los que designa el presidente de la República no son más que paleros, gatos, que a todo lo que él diga van a decir que sí. Imagínense, si así, con un poder judicial que todavía, aunque fuera como gato boca arriba, se sigue defendiendo de ser atrapado por Andrés Manuel López Obrador, imagínense qué sería si ya de plano es atrapado por Andrés Manuel López Obrador, es cooptado el poder judicial. Imagínense, nomás recordemos asuntos interesantes como el del Tren Maya. Las obras se iniciaron sin los debidos permisos y simplemente no se hizo nada. Imagínense a qué le tiraremos. A que en cualquier momento, por ocurrencia del presidente o de alguno de sus cuates, la vivienda de usted que me ve y me escucha simplemente por dedazo, y por la razón que se les antoje, resulta ser que se la tienen que quitar a usted. Así como le hicieron a muchos para el mentado Tren Maya. O sea, nomás es cuestión de pensarle por ahí. Es absurdo la idea por completo, porque no se puede, tarde que temprano, somos los ciudadanos los que pagamos la ineficiencia. El presidente ha dicho que para él 90% lealtad y 10% eficiencia.
Sí, así es. Para sus fines, a él le conviene 90% lealtad. Pero el 10% de ineficiencia nos deja estragos a los ciudadanos, que es lo que estamos viviendo. Autoridades ineficientes, autoridades que les vale un gorro, que se hacen de la vista gorda, que nomás dicen que sí a lo que el presidente dice y con eso basta. Gobernadores que por entregarle sus estados a Morena y a López Obrador son perdonados en automático de toda corrupción, de toda tranza, de todo lo que hayan hecho en el pasado que le dañó al pueblo. Por eso para López Obrador es muy fácil agarrar a un gobernador que le entrega un estado, que dobla las manitas, que no se mete en el proceso electoral, aunque López Obrador sí desde la mañanera se mete en los procesos electorales, entregarles la impunidad. Para él es muy fácil, porque al fin y al cabo los hechos que afectaron a México nos afectaron a nosotros, no a él. No a él, no a su hijito Andy, no a su hijito José Ramón, a nadie de ellos le afectó, y nos afectó a nosotros, los ciudadanos de a pie. Por eso es muy fácil dar la impunidad a cambio de ¿qué? De que hagan lo que él quiere. Se prometió a los mexicanos, ¿quién en su sano juicio votaría incluso por Morena cuando se nos prometió a los mexicanos que no habrá impunidad para nadie? Y resulta ser que basta con que al presidente le cumplan los caprichos gobernadores, expolíticos del PRI, expolíticos del PAN, los corruptos señalados con el dedo flagímero en las propias mañaneras de López Obrador y quedan en la más asquerosa impunidad tan solo por plegarse al presidente. Se nos prometió que no habría impunidad para nadie y resulta ser que hay impunidad para los hijos de López Obrador, para los hermanos de López Obrador. Hay impunidad para los cuates del PRI y del PAN. Está plagado de impunidad. Que ya no iba a haber privilegios, está lleno de privilegios, no solamente para cuates, sino para los mismos potentados de siempre, o sea, también para los mismos, también para los mismos corruptos de siempre. Si no tienes pruebas, los acusas para hacer un show, para prometer algo que sabes que no vas a cumplir, porque ni siquiera tienes las pruebas. Y si las tienes, Andrés, y si las tienes, las utilizas para que simplemente ellos terminen siendo operadores políticos tuyos, gobernadores, priistas, panistas, lo que sea, ¿sí? Terminen siendo operadores políticos tuyos para lograr la impunidad. Siendo que a los ciudadanos nos prometiste que no iba a haber impunidad. Fíjense el grado y el por qué se está destruyendo este país. El grado y el por qué continúa el crecimiento delincuencial. Porque además de la corrupción, ¿sí? Además de la corrupción, que es el eje primordial del crecimiento delincuencial en cualquier lugar, está, en el caso mexicano, está también la impunidad que desde el poder se brinda a funcionarios que protegieron, que se hicieron de la vista gorda, que con respecto a la delincuencia, quienes transaron con respecto a los dineros del país y que obtienen el perdón tan solo por hacer lo que Andrés diga. ¿Vale la pena continuar en un país así? ¿Vale la pena? Sí es cierto que impunidad ha habido desde hace tiempo, pero fue este presidente el que prometió que no iba a haber impunidad, y en este gobierno hay la impunidad más descarada que puede darse. Ni siquiera el PRI más corrupto de la historia cobijó una tranza, más bien al titular de la dependencia, donde se descubrió la tranza más grande de este gobierno, como lo hizo López Obrador. Ni siquiera Calderón, Peña Nieto, Fox, Cedillo, bueno, ni Salinas, llegaron a encubrir un acto, una estafa brutal, la más grande de la historia del país, como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador en el caso Segalmex y su cuate Ignacio Valle. ¿Para eso quieren las encuestas? ¿Por eso quieren esa elección de encuestas? Que el pueblo elige, pero de los que yo te diga. Y ni siquiera se le pregunta al pueblo, sino a una fracción minoritaria del pueblo. Con encuestas que son contratadas. Son contratadas porque ninguna de esas encuestas
para elegir a los candidatos de Morena, o para que se elijan los candidatos del Frente, o para que se elija lo que se elija. Ninguna de esas encuestas lo está haciendo por amor a México, su trabajo. Lo está haciendo porque hay contratos de por medio, que son los que no nos dicen. Ese es el problema natural de esto. Ese es el problema natural de todo este borlote, de toda esta farsa. ¿En qué momento se puede entender que alguien que estaba demandando tanta democracia durante tanto tiempo, cuando llega al poder, se pone a aplaudir? Se pone a aplaudir métodos por encuestas, donde es una fracción minoritaria la que supuestamente elige, ¿sí? Y se queda callado, se queda callado ante una decisión que permite los dedazos, como era del Tribunal Electoral y la del INE, la del nuevo INE de una operadora de Morena, de López Obrador, que es Guadalupe Tadei, que se sacó de la manga esa imposición, porque eso sí es una imposición. No es una imposición, aclaro, no es una imposición que se abra la política mexicana, que se abran los partidos políticos a una participación equitativa por la contienda electoral, ¿sí? Por los cargos públicos entre hombres y mujeres. No, eso es lo que debe de haber, eso es lo que debe de darse. Pero imponer el resultado, imponer que 9 de 5 sean mujeres, imponer ya sobre el resultado, lleva a que termine pasando en la Ciudad de México, diga lo que diga Obrador y diga lo que diga quien diga, ¿sí? Termina siendo una elección de dedazo. Así de sencillo. Porque en la Ciudad de México está más que demostrado, con la enorme diferencia entre el resultado de las encuestas, con la enorme diferencia entre Omar García Harfuch y Clara Brugada, es claro la imposición. Es claro el que se tomó esa ley, que estoy seguro que estoy más que... bueno, no tengo, por supuesto que de eso no tengo pruebas, pero estoy seguro que esa fue designada por el propio Andrés para imponer a su candidata. ¿Bastón de mando? Yo se los dije aquí. Eso del bastón de mando, de la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum era farsa. Aquí se lo señalé puntualmente. Y así terminó siendo. Terminó siendo una farsa más. Una farsa más. Con la respectiva ofensa a las comunidades indígenas. Así. Esa idea del bastón de mando viene de las comunidades indígenas y ahora fue tomada por el presidente para llevar a cabo una farsa más. Así para acabar pronto. ¿Quién votaría por Morena? Pues solamente los que estén muy maiciados y que no vean más allá. Que no vean más allá de la limosna que reciben disfrazada de pensión. ¿Quiénes votarían por Morena? Los que no ven más allá del país que se está destrozando. Así de sencillo. ¿Quiénes votarían? ¿Quiénes votarían por un Samuel García? ¿Quiénes votarían por un Samuel García? Los que no tienen la más mínima dignidad para entregar su voto a quien claramente prometió una cosa y simplemente con la mano en la cintura la incumplió. Recordemos, ese es el otro caso. Movimiento Ciudadano y Samuel García. Aseguró que él se quedaría hasta terminar su mandato en Monterrey. Pues no lo cumplió. Si así de fácil, por contender por sus propios intereses, un político hace de lado lo que le promete a su pueblo, ¿qué nos puede esperar a los demás mexicanos? Así para acabar pronto. Gracias amigos por haberme acompañado aquí en este comentario. Estén pendientes del próximo. No olviden suscribirse a este canal YouTube y darle clic a la campanita. También no se les olvide dejar sus comentarios en los videos de repetición. Darle clic, dejar su like por supuesto. Pueden seguirme en X, @elbote. También puedes suscribirte y darle clic para que te lleguen mis tweets, ¿no? También me encuentran en Facebook como Gerardo de la Huerta. Y pues todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio, en la parte superior de la pantalla, ahí en ese cintillo, vienen las opciones, al igual que en los videos de repetición. Así que bueno amigos, pues sin más, que Dios me los bendiga, pásenla chévere. Yo sé que a muchos les va a extrañar que no hable de otros temas, pero son temas que a mí me parecen triviales.
A mí me parece que ahora más que nada debemos de estar muy conscientes de lo que está en juego. De lo que está en juego. La poca dignidad que queda de México y el poco país. Y el poco país que está dejando la 4T y que todavía podemos rescatar. Eso es lo que está en juego, amigos. Pásenla chévere, que Dios me los bendiga y nos vemos.